Hola, este será el Cap 2. Disfruten. Género: humor / parodia. Personajes / parejas: Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata. Naruina, Sasusaku. Resumen: nuestros héroes no provienen de un futuro en el que todo ha ido terriblemente mal. No viajaron en el tiempo para salvar al mundo de un destino sombrío o miserable. De hecho, todo lo que quieren hacer es encontrar el camino de regreso a casa lo antes posible. Fin de viaje en el tiempo chiflada y compatible con el epílogo. Suspiro. ¿Qué voy a hacer contigo, Sasuke? Estas fueron las primeras palabras que el Uchiha escuchó al recuperar la conciencia, después de flotar en una neblina de dolor cegador durante un tiempo indeterminado. Arrancarse ese brazo protésico aparentemente no había sido una buena idea, considerando cómo la sangre procedió a llegar a todas partes. ¿Debería estar preguntándote eso, cariño? Sasuke se rió entre dientes débilmente, sonriendo al rostro de su esposa. Su visión todavía estaba un poco borrosa por las lágrimas que brotaron en respuesta a la inexplicable agonía que brotó del muñón de su brazo, pero habría reconocido ese tono de rosa en cualquier lugar. Sintió que el chakra de su esposa fluctuaba en la fracción más microscópica de un porcentaje cuando ella pasó una de sus manos sobre un codo muy carbonizado. Mientras parpadeaba para quitarse la solución salina de los ojos, pudo comenzar a distinguir los minúsculos escalpelos de chakra que cortaban delicadamente el tejido quemado, extirpando quirúrgicamente la carne inútil poco a poco mientras exhortaban a las células sanas a dividirse y reemplazar los dañados. No importaba cuántas veces observara a Sakura en el trabajo, Sasuke nunca podía superar lo malditamente hipnótico que era su jutsu médico. Era fascinante de una manera que realmente no podía explicar. Su Sharingan, como lo había llamado una vez Konohamaru borracho, le permitió ver los detalles más finos de su técnica de palma mística, y la infinita sutileza del control del chakra de Sakura nunca dejó de fascinarlo. Era una de las razones más extrañas para encontrar atractiva a una mujer, supuso, pero algo en el ninjutsu médico de Sakura acababa de dejar a Sasuke Uchiha completamente incapaz de apartar los ojos. Se maravilló de su habilidad, la confianza absoluta y la precisión con la que trabajaba. Su destreza visual le dio a Sasuke una apreciación estética de las habilidades médicas de su esposa que superó incluso el agradecimiento pragmático por sus habilidades curativas. Cada uno de sus movimientos era exactamente como ella quería que fuera, su chakra no hacía nada que ella no quisiera. Fue sublime. Ver a Sakura hacer lo suyo como médico era como ver a uno de los maestros del renacimiento en el trabajo. Tenía el control absoluto de sus manos y su chakra. ¿Te gusta lo que ves? Sakura bromeó con su marido, viendo sus ojos en sus manos, lo que también significaba que su mirada estaba al nivel de su pecho. Sasuke parpadeó, entonces, de repente se dio cuenta de algo. Al escuchar la voz de Sakura por segunda vez, ahora tenía la claridad mental para percibir una curiosa rareza. No tenía el tono áspero sutil, o el tenor ronroneante más leve que había llegado a poseer como una mujer madura y completamente desarrollada. La textura auditiva de su voz era menos rica de lo que Sasuke estaba acostumbrado, menos envejecida y refinada. Oyó menos resonancia en su torso, menos profundidad y riqueza en su tono. Si Sasuke no lo supiera mejor, habría dicho que sonaba casi como si Sakura fuera. Parpadeó de nuevo, sus ojos apartándose momentáneamente de las manos de Sakura. Miró el pecho de su esposa durante varios segundos en silencio. Dijo finalmente, mirando lo que debería haber sido al menos un modesto oleaje. Sé que dije que me gustaban más pequeños de todos modos, pero, ¿qué pasó con tus senos? Lo mismo que le pasó a tu pequeña Kusanagi, estoy segura, dijo Sakura con franqueza, sonriendo a su esposo. Los ojos de Sasuke se desviaron del estante actualmente inexistente de su esposa, y la miró fijamente a la cara. Particularmente su frente, que parecía estar completamente desprovista de algo a lo que se había acostumbrado mucho a lo largo de los años. ¿Y lo mismo que le ha pasado a tu sello de 100 fuerzas? Él se preguntó. Un latido. La declaración anterior de Sakura finalmente atravesó su cráneo, y el combo Sharingan / Rinnegan de Sasuke se amplió. Espera, dijo, su voz sonaba mucho más aguda de lo que debería haber sido en su repentina angustia. ¿Qué le ha pasado a mi pene? Sakura sonrió tímidamente a su esposo. Yo diría, sobre 23 años negativos, bromeó. Ko era miembro de la sucursal del clan Hyuga. Tenía la habilidad adecuada con el puño suave y poseía un Byakugan de fuerza promedio. De ninguna manera fue terriblemente notable, excepto quizás porque era uno de los miembros más jóvenes de la sucursal actualmente en servicio activo. Neji era aún más joven, por supuesto, pero el joven adolescente también era superior a Ko en habilidad.
Además, detestaba con bastante vehemencia y abiertamente la casa principal de los Hyuga, por lo que, naturalmente, había ciertos deberes que no se le podían confiar exactamente. Esto no quería decir, por supuesto, que Neji fuera el único miembro de la rama cadete al que no le gustaba la rama principal. Los sentimientos amargos eran profundos entre las dos casas del clan Hyuga, y muchos de los miembros del clan menor estaban bastante resentidos por el trato que recibían de los pocos miembros de élite de la rama principal. El propio Ko tenía motivos suficientes para murmurar sombríamente sobre los ancianos del clan y sus políticas, y no era exactamente el mayor admirador del líder del clan. Pero también era un joven razonable y responsable. No envidiaba los deberes que tenía a sus pies como miembro de la rama de la casa. La idea básica era un poco diferente de lo que la mayoría de los shinobi hacían por la aldea, y se enorgullecía un poco de la idea de que se le confiara la protección. Secretos del Byakugan de aquellos que podrían intentar robarlo. Morir por el bien del clan era un acto noble, incluso admirable. La mayoría de los Hyuga, ya sean filiales o principales, dirían que tal muerte sería buena. Esto fue algo en lo que ambas partes estuvieron de acuerdo. El sello de pájaro enjaulado era desagradable, tal vez, ya que básicamente servía como un interruptor de apagado conveniente para los miembros engreídos de la sucursal, pero evitar que el Kekkei Genkai del clan fuera robado por ambiciosos ladrones de cadáveres era una alta prioridad. El objetivo principal del sello era destruir todos los marcadores genéticos involucrados en la activación del Byakugan, así como sellar los ojos. Esto, al menos, era razonable. Muchos clanes tenían procedimientos similares para eliminar cualquier rastro biológico de sus artes secretas o límites de linaje. Si había alguna posibilidad de que los enemigos pudieran poner sus manos sobre un cadáver, era un procedimiento estándar destruir todas y cada una de las pruebas que podrían permitir a las personas realizar ingeniería inversa de las técnicas o medicamentos que empoderaron a sus shinobi. Freír el cerebro con un sello de mano era técnicamente solo un efecto secundario del propósito principal original del sello de pájaro enjaulado. Si bien este efecto secundario se había utilizado en el pasado para mantener a raya a los miembros de la sucursal, Ko y la mayoría de sus compañeros también sabían que incluso los hijos de puta más duros e insensibles de la sucursal principal fruncían el ceño ante el uso descuidado de esa característica en particular. Incluso si se esperaba que vivieran casi la totalidad de sus vidas naturales como escudos de carne y cuerpos dobles para la élite elegida, los parientes seguían siendo parientes. Los Hyuga, al ser una familia muy antigua y poderosa, eran tan clandestinos como los Uchiha o los Senju. Atar a la mayoría de sus parientes con poderosos sellos de maldición que destruyen el cerebro no era mucho peor que algunas de las otras tradiciones que sobrevivieron de la era de los reinos combatientes. Con la excepción de algunas almas desafortunadas como Neji, la mayoría de los Hyuga de la rama cadete podrían aceptar el sello de pájaro enjaulado y el papel como escudos prescindibles para proteger la rama principal. Eran un clan ninja, después de todo. Esas cosas eran una faceta integral de su existencia. Sin embargo, donde Ko y muchos otros miembros de la sucursal marcaron el límite, fueron cosas como esta. Hinata-sama, por favor regrese a casa conmigo. A su padre le gustaría hablar con usted. Ko miró a la chica con una mueca, esperando que no notara el ligero escalofrío que lo recorrió cuando ella le devolvió la mirada, o escuchó el leve gemido que no pudo contener cuando ella le sonrió. Siempre fueron los agradables y tranquilos, ¿no? Cuando se rompieron con fuerza. Y, considerando la franja de destrucción que Hinata había dejado al salir de la mansión Hyuga, Ko se sintió bastante justificado en su evaluación de que la pobre criatura finalmente se había resquebrajado bajo la presión. Una parte de él se compadecía de ella, sabiendo cuánto estrés había tenido la muchacha para tratar de cumplir con las expectativas de su padre. El resto de él estaba absolutamente aterrorizado. Claro, hasta el día de hoy, Hinata había parecido la niña más amable, gentil, inocente e inofensiva del mundo, pero dijeron que Itachi también parecía un niño agradable, y miren dónde terminó él. A medida que avanzaba Hyuga, Ko no era notable de ninguna manera. Era de estatura promedio, complexión promedio, habilidad promedio y apariencia promedio. Si tuviera que trazar todos los aspectos de los miembros del clan Hyuga y dibujar una mediana teórica para cada uno de sus diferentes rasgos, el resultado general probablemente se parecería mucho a Ko. Básicamente, estaba solo un paso por encima del forraje sin nombre. Tenía tanto carácter como un camisa roja de Star Trek, y posibilidades más o menos equivalentes de sobrevivir a cualquier tipo de mierda seria.
Si tan solo una suave brisa soplara a través de la finca Yuga, Ko sería una de las primeras víctimas. Era completamente prescindible, y lo sabía muy bien. Probablemente por eso estaba maldiciendo mentalmente a Yashi y sus ancestros hasta la 7ª generación, que también incluía a varios de los propios predecesores de Ko, mientras intentaba valientemente convencer a Hinata, aparentemente rota, de que regresara con él pacíficamente a la mansión. Con suerte, ella no decidiría matarlo demasiado dolorosamente. Sasuke miró a su esposa. Le tomó varios largos minutos procesar lo que ella estaba diciendo. ¿Qué? Sus palabras eran tan planas como el pecho de su esposa, su expresión tan blanca como una hoja de papel nueva. Estamos en el pasado, querida, repitió Sakura más explícitamente. De vuelta a la edad de 12 años, si mi calendario es correcto. Lo cual probablemente sea, viendo lo exigente que siempre he sido con esas cosas. Sasuke parpadeó como un búho. Se sentó en su cama, mirando fijamente el muñón de su brazo izquierdo. Bueno, eso ciertamente explica la sangre, dijo suavemente. ¿Y el dolor? Miró el brazo recién desechado que yacía al pie de su tocador. La piel estaba pálida y la cantidad de sangre en el piso y la tapicería probablemente significaría horas de limpieza. Afortunadamente, las sábanas de Sasuke eran mucho menos rojas, una aplicación rápida y casi reflexiva de su control de llama Sense había detenido la pérdida de sangre meras fracciones de segundo después de que había comenzado. Sí, lo hace, dijo Sakura, chasqueando la lengua audiblemente ante la impulsividad de su marido. Eso no era una prótesis. No es que deberías haberla arrancado aunque fuera una, el jefe del clan Uchiha al menos tuvo la decencia de parecer vagamente arrepentido. Nunca hubiera esperado despertarme en el pasado, comentó. Es difícil creer lo que estás diciendo. Probablemente no lo haría, si no fuera por ciertas pruebas, volvió a mirar el pecho de su esposa. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo haber sucedido esto? Sakura negó con la cabeza. No, y tampoco estoy segura de quién más podría haber regresado con nosotros, dijo, antes de hacer una pausa y fruncir el ceño con preocupación. Ya sabes, suponiendo que no seamos los únicos que hemos regresado en el tiempo. No sonaba muy optimista en ese sentido. Sasuke tarareó pensativo. Miró alrededor de su habitación por un momento, antes de asentir con la cabeza y hablar de nuevo. Naruto es un hecho, al menos, dijo. Solo sé que, de una forma u otra, esto tiene algo que ver con él. Un latido. Sakura rió irónicamente, asintiendo con la cabeza mientras envolvía una gasa alrededor del muñón del brazo de Sasuke. Él tiene la costumbre de terminar en el centro de este tipo de cosas, ¿no es así? Ella reflexionó. Hinata miró fijamente al miembro del clan de la sucursal que acababa de llegar corriendo hacia ella. Estaba temblando como una hoja y sudando como una bala, hablándole como si hablara con un perro rabioso que casi sabía que iba a morderlo. Ella frunció el ceño sutilmente, detectando que Naruto también se había apartado de ella. En su caso, por supuesto, claramente estaba tratando de pasar desapercibido y hacer que pareciera que su presencia aquí junto a la actual heredera del clan Hyuga era solo una inocente coincidencia. Lógicamente, Hinata entendió por qué su esposo querría tratar de evitar complicar las cosas, dejando entrever que estaba en una relación con ella, ya que originalmente en este momento Naruto apenas había registrado su existencia. Sin embargo, todavía la molestaba un poco. Aunque simpatizaba con la difícil situación anterior de su esposo en el dormitorio y podía cuidarse bastante bien hasta el momento en que él pudiera reanudar sus deberes maritales, eso no significaba que le gustara la idea de tener que distanciarse de él. Ya se había ganado su final feliz, maldita sea. No quería volver a pasar por los movimientos hasta el momento en que pudieran volver a estar juntos razonablemente sin llamar la atención indebida de las personas equivocadas. Si pudiera ser por favor tan amable, Hinata-sama, Ko estaba tartamudeando, tratando inútilmente de persuadir a la heredera del clan para que regresara a la propiedad con él. Fue una vista bastante patética, honestamente. Hinata frunció el ceño. Por dentro, se sentía un poco avergonzada. Ahora que sabía que estaba en el pasado, tenía sentido que algunas de sus acciones esa mañana pudieran haber llevado a su familia a hacer suposiciones descabelladas. En ese momento, no era conocida como la esposa del 7º Hokage, la encarnación del propio Yamato Nadeshiko de Konoha. Ella era solo una delicada Aleli, aquí, una joven kunoichi tranquila e insegura que desafortunadamente también tenía el peso del clan Hyuga empujado sobre sus hombros por un miserable accidente de nacimiento. Sintiendo el más mínimo indicio de irritación, Hinata agarró a su esposo por el cuello.
Había estado tratando de escabullirse, lo cual era un curso de acción perfectamente sensato en este caso, pero Hinata no se sentía particularmente sensata en este momento. Inconscientemente y sin querer, Hinata soltó un poco de intención asesina en una frustración silenciosa, tirando de Naruto más cerca. En comparación con lo que podría hacer si se pusiera seria, la sed de sangre que proyectaba en este momento era apenas el cosquilleo más ligero de una pluma en la nuca. Hablando relativamente. Objetivamente, viendo que esta era una kunoichi a la par con lo mejor de lo mejor, en habilidad de combate y dominio de sus artes capaz de rivalizar con Itachi Uchiha o Kakashi Ataque en su mejor momento, todavía era un Saki muy serio. Oh, el pobre hombre, estuvo a punto de orinarse en los pantalones. Sasuke se miró en el espejo, Sakura estaba de pie un poco detrás de él. No pudo evitar sorprenderse de lo jóvenes que ambos se veían. Aparte de su brazo izquierdo ahora perdido, y el cabello ahora sensiblemente recortado de Sakura, los dos se parecían notablemente a los nuevos genin en su antigua foto de equipo. Bueno, aparte del Sharingan de Sasuke, y su comportamiento en general, también. Ella estaba más segura y confiada en su aplomo, donde él estaba más relajado y apacible. Ninguno de ellos era la misma persona que habían sido la última vez que tuvieron esta edad tan temprana. El tiempo los había cambiado. El tiempo, las dificultades y Naruto Uzumaki. Eran adultos. Shinobi adulto. Padres, espero que Sarada esté bien sin nosotros, susurró Sasuke, mirando el reflejo de su rostro. Podía ver a su hija en tantos aspectos de su rostro juvenil, en sus pómulos, su barbilla y la forma de sus ojos. Una parte de él se preguntaba, distraídamente, si ella realmente había heredado los genes de estos ojos, el Sharingan que le devolvía el reflejo. Otra parte de él esperaba que no lo hubiera hecho, esperaba poder vivir una vida feliz y pacífica sin tener que preocuparse por sentir demasiado, sin tener que temer el descenso a la locura que seguramente vendría si perdía a los más preciados. A ella. Deseaba poder tener muchos hijos, darle a su hija muchos hermanitos y hermanitas para adorar, jugar y bromear. Sakura había abordado el tema con él más de una vez, pero cada vez que había planteado la posibilidad, su mente se había inundado con imágenes de su propia familia, de él mismo e Itachi, y las cuerdas sangrientas y retorcidas de amor y odio que lo habían atado. Sus destinos juntos. Y cada vez, sin falta, sentiría el ardor en sus ojos, las lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas, y sabría que sin importar lo que hiciera, nunca podría permitirse someter a su preciosa y amada hija a esos mismos actos viles. Tentaciones que casi habían destruido a su clan y lo habían llevado a las profundidades más profundas de la oscuridad. Espero que la teoría del multiverso sea precisa, agregó Sakura, al ver las emociones que atravesaban el rostro de su esposo. O de lo contrario, es posible que ya no exista. Miró significativamente el brazo perdido de Sasuke, y él frunció el ceño. Será mejor que sea preciso, gruñó el líder del clan Uchiha. Porque no dudaré en romper el continuo espacio-tiempo por las costuras si eso significa volver a verla. Sakura asintió y oró en silencio para que no llegara a eso. Teniendo en cuenta el nivel de poder que él y Naruto ejercían, la amenaza de Sasuke no era ociosa. Sin embargo, hasta entonces, dijo, interrumpiendo los oscuros pensamientos de su amor, ¿serías amable y me ayudarías a volver a aplicar mi sello Jin? Teniendo en cuenta los cambios que ya has hecho, supongo que probablemente no esté de más estar preparado. Sasuke miró de reojo a su esposa, sonriendo suavemente. ¿Cuánto tiempo crees que te tomará cargarlo? Le preguntó a ella. Sakura agitó una mano con desdén. Nuestro chakra volvió con nuestras mentes, dijo. Puede que estemos en nuestros cuerpos de 12 años, pero tenemos todo el control y la capacidad que teníamos cuando éramos adultos. Solo debería llevarme una semana más o menos llenar mi Byakugou no hasta un nivel viable. Y eso la está animando. Desde cero, fíjate. Sasuke asintió. Bastante justo, dijo. Eso es bastante conveniente. Explica cómo podrías arrancarte el brazo también, agregó Sakura. Tienes el mismo control que tu futuro yo, por lo que es una cuestión simple aumentar inconscientemente tus capacidades físicas con la manipulación precisa de los chakras. Sasuke sonrió y miró a su alrededor pensativo. Sí, murmuró. Una pausa. Dime, ¿tienes un cepillo de sellado? Sakura asintió, incluso cuando comenzó a desvestirse. Naruto consideró brevemente hacer un descanso. Solo reconoció vagamente a la persona que estaba frente a él Hinata gracias al gran parecido familiar entre Hyuga, pero estaba bastante seguro de que quienquiera que fuera este tipo, no estaría feliz si descubría lo que él y Hinata acababan de hacer en su casa. ¿Departamento? Oh,
Bueno, tratando de hacerlo, de todos modos. Parecía que el séptimo Hokage aún no había llegado a la pubertad en este momento, para su continua frustración. Pero, aún así. Si bien Naruto solo tenía un recuerdo muy general de su infancia, recordaba lo suficientemente bien que a la mayoría de la gente no le había gustado. Era discutible si el miembro de un clan shinobi como Hyuga estaría tan desinformado como para confundir la cárcel con su prisionero, pero todavía no había hecho nada para ganarse el cariño de ellos en esta línea de tiempo. Bueno, aparte de Hinata, de acuerdo a lo que su esposa le había dicho sobre su admiración de la infancia por él, pero eso no solucionaría exactamente su problema. Hijo del Yondaime o no, Naruto estaba bastante seguro de que el Yashi de esta época no estaba a punto de sonreír y entre lágrimas darles su bendición a él y a Hinata. Entonces, en silencio, tratando de parecer lo más inocente y sin importancia posible, Naruto comenzó a alejarse de puntillas de Hinata y su pariente. Dio unos 3 pasos antes de sentir la mano de su esposa en su cuello. Con un grito, fue tirado hacia atrás al lado de Hinata, y ella lo miró significativamente, lo que le dijo muy claramente que no estaba de humor para lidiar con esta mierda por su cuenta. Ah, lo siento, murmuró Naruto tímidamente. Miró a Ko. ¿Qué puedo hacer por ti este buen día, Hyuga-san? Le dedicó una débil sonrisa al probable miembro de la sucursal, un poco de sudor le corría por la frente. El joven parpadeó e hizo una doble toma. ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó, sonando más tenso que nada. Vivo aquí, dijo Naruto sin convicción, señalando la puerta del apartamento detrás de él. El Hyuga parpadeó de nuevo y se giró para mirar a Hinata. Su expresión era una curiosa mezcla de consternación, incredulidad y total desconcierto. ¿Qué? Vivo aquí, repitió Naruto para beneficio del hombre. Este es mi apartamento. Hizo una pausa, frunciendo el ceño interiormente mientras agregaba en silencio. Creo. Entonces, ¿qué día es hoy, de todos modos? Sasuke le preguntó a Sakura, una vez que terminó de aplicar la fórmula del sello de 100 fuerzas en su cuerpo. Si estamos en el pasado. Es posible que no haya tenido la habilidad de Naruto para el Furinjutsu, el rubio pasó muchos años estudiando esas artes para estar a la altura de la considerable reputación de su clan, pero Sasuke aún era bastante hábil para sellar, si él mismo lo dijo. Y también estaba haciendo un muy buen trabajo al no excitarse demasiado ni extrañarse demasiado por la forma casi desnuda de su esposa debajo de él. La escritura de sellado de fórmula jutsu, las runas y las líneas místicas escritas, brillaron y chisporrotearon mientras se arrastraban sobre la piel de Sakura. Artísticos zarcillos de tinta se balancearon y se retorcieron de un lado a otro sobre la carne desnuda de la kunoichi, brillando y brillando mientras toda la telaraña de escritura se retiraba lentamente a la única gota de sangre que había sido untada con precisión sobre su ajna chakra. Sasuke miró casi aburrido, desprendiéndose del hecho de que este era el cuerpo prácticamente desnudo de 12 años de su hermosa y amada esposa sobre el que acababa de terminar de escribir y alrededor. El círculo ritual en el piso de su habitación brilló cuando sacó el chakra de Sasuke del sello, dejando que las energías de Sakura llenaran la escritura en su lugar. En cuestión de segundos, todo el conjunto que Sasuke había garabateado minuciosamente en el cuerpo de Sakura había retrocedido hasta su frente, toda la fórmula del jutsu comprimida en un solo punto. La mancha de sangre en la frente de Sakura se derritió y su piel quedó desnuda una vez más. Sakura se relajó y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Una sonrisa curvó sus labios, y sonrió a su esposo. Su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, la chica estaba visiblemente agotada por el proceso de aplicar el sello. Con el tiempo, su frente desnuda llevaría la marca de diamante indicativa de un Byakugo en capacidad de funcionamiento. De acuerdo con el calendario en mi habitación, hoy es el día en que Kakashi-sensei nos da la prueba de la campana, dijo la joven, jadeando y sudorosa, con la piel enrojecida de una manera que sugería inapropiadamente otras actividades. Lo cual podría hacerse en su actual, casi inexistente estado de vestimenta. Sasuke se sonrojó, y no estaba seguro si estar agradecido o consternado de no sentir ningún movimiento inmediato debajo del cinturón. Luego parpadeó, su cerebro procesó con retraso lo que Sakura había dicho. Ah. Ya veo. ¿Y qué hora es? Él se preguntó. Antes de que Kakashi-sensei llegara, dijo Sakura arrastrando las palabras. Sasuke miró su reloj. Decía las 8:24 am. Oh, sí. Todavía tenemos un par de horas más, al menos, reflexionó. Asintiendo, luego agregó. ¿Crees que deberíamos ir a ver si Naruto volvió con nosotros?
Sakura sonrió con picardía a su esposo. Al menos dame tiempo para vestirme, querida, dijo. A menos que quieras que lo visite prácticamente desnudo. Su broma coloreó el rostro de Sasuke, y farfulló tímidamente. Correcto, murmuró, sonrojándose acaloradamente ante la idea. Claro, ve y vístete. Pero no tardes mucho, ¿de acuerdo? Sakura sonrió. No hago promesas, dijo. Una mujer tiene que lucir lo mejor posible, sin importar a dónde vaya. Mientras no pases una hora maquillándote, respondió Sasuke, el enrojecimiento desapareciendo. No necesitamos llegar incluso más tarde que Kakashi. Sakura puso los ojos en blanco, dejando escapar un resoplido muy poco femenino. Oh, por favor. Esa fue una vez, y ella estaba allí en primer lugar. Después de todo, era su boda. ¿En serio? ¿Y qué hay de la boda de Yamato? Está bien, 2 veces. Pero no es como si usted nunca nos hubiera hecho llegar tarde a nada, señor. Me tomaré tanto tiempo en la ducha como necesito lavarme, mi pelo, dijo Sakura arrastrando las palabras. ¿Te suena la investidura de Naruto? El cabello largo requiere mucho cuidado. Sasuke respondió a la defensiva. Casi parecía que estaba a punto de ponerse de mal humor. Además, tal como lo recuerdo, fuiste tú quien sugirió que se vería bien si me dejaba crecer el cabello. Y se veía bien, dijo Sakura con una sonrisa, sus ojos brillando. Ahora, si tan solo pudiéramos hacer algo con ese brazo izquierdo tuyo, Sasuke fue el que puso los ojos en blanco esta vez. Puedo hacer todo lo que necesitas con solo uno, dijo, sonriendo sugestivamente a su esposa. Los ojos esmeralda brillaron, encontrándose con los orbes heterocromáticos de Sasuke con un brillo hambriento. Oh. Ella ronroneó. ¿Y estás dispuesto a probar ese pequeño alarde? Sasuke sonrió y sus ojos se iluminaron. Haré algo más que probarlo, dijo con un gruñido ronco. La ropa salió volando por todas partes, y 2 cuerpos juveniles, oh Dios, lee flashbacks repres, cayeron al suelo en una maraña de extremidades. Ko parpadeó. Miró a Naruto. Vagamente, recordó que había algo importante en el chico, pero todo lo que podía pensar en ese momento era un qué plano y sin tono. Miró a Hinata, parpadeando como un búho mientras trataba de procesar lo que Naruto acababa de decir. No se le escapó que el pijama de la heredera del clan se veía un poco desordenado, o que la había visto a ella y a Naruto salir del mismo apartamento que el rubio había señalado. No pasaba desapercibido para la familia de la niña, que a menudo se dedicaba a observar de forma encubierta al niño Uzumaki entrenar. Ella había estado siguiendo en silencio al muchacho durante algunos años, teniendo lo que parecía ser un inocente y precoz enamoramiento del infame bromista. A menudo, a Ko se le había asignado vigilar a Hinata mientras ella estaba fuera, siguiendo a la heredera de manera encubierta para asegurarse de que nadie intentara repetir el fiasco de Eden Cloud, mientras él estaba distante y exigente, Yashi-sama sí se preocupaba por el bienestar de la niña. Y fue muy claro en asegurarse de que estaba debidamente supervisada dentro de los límites del pueblo. Ko había visto más de una vez a la niña mirar a Naruto. La mayoría de los miembros del clan que se preocupaban por discutir tales asuntos eran al menos vagamente conscientes del cariño de la heredera nominal por Naruto Uzumaki. Y aunque una porción modestamente considerable desaprobó esto en silencio, la mayoría del resto se mostró ambivalente, o incluso lo encontró lindo. Ko, por lo que vale, estaba en la tercera categoría. Comprendió su papel como miembro de la casa filial y aceptó su deber de preservar la prosperidad del clan Hyuga. Daría su vida para proteger la aldea que su familia llamaba hogar, sacrificaría sus ojos y su libertad si eso evitaría que el enemigo robara los secretos del clan. Respetó los roles respectivos de las ramas principal y cadete. Sin embargo, esto no significaba que le gustara especialmente el jefe del clan. Yashi era un hombre severo, y si bien tenía buenas intenciones, su actitud aún podía molestar a las personas. También era muy protector con su hija y probablemente mataría a cualquiera que se atreviera a profanarla a una edad tan temprana como esta. Ko se imaginó en secreto que Yashi probablemente sufriría un ataque al corazón si se enteraba de que el mocoso Uzumaki, a quien Ko recordaba distantemente como una mala noticia de una u otra manera vaga, aparentemente había fornicado deliberadamente con su hija de 12 años. Y aunque podría haber valido la pena reírse solo para ver qué colores cambiaría la cara del hombre, probablemente sería mejor para todos los involucrados si este pequeño incidente se mantuviera alejado de la atención del líder del clan. Para Hinata tanto como para cualquier otra persona.
Kono fingió entender por qué la chica había estallado esa mañana, pero ahora parecía relativamente no violenta, y si el hecho de que ella no lo estaba lanzando por el aire en ese momento como un muñeco de trapo podía atribuirse a algo que el bromista rubio había hecho. Bien hecho, Ko podría mirar hacia otro lado. Solo esta vez. Si vienes conmigo, Hinata-sama, dijo lentamente, con cuidado. Estoy seguro de que podemos olvidarnos de todo lo que haya sucedido aquí. Fue una apuesta. Si Hinata todavía estuviera rota, entonces las palabras serían inútiles. Pero si ella estaba en un estado en el que se podía razonar con, Ko apenas evitó tener un ataque al corazón cuando la chica le sonrió. Muy bien, dijo ella inusualmente remilgada. Te permitiré, por un momento sonó como si estuviera reprimiendo una risa. Acompáñame a casa. Hinata terminó, sus ojos brillando con algo que Ko decidió que realmente no quería tratar de identificar. Tosiendo ansiosamente, el miembro de la rama Hyuga dedicó una última mirada curiosa a Naruto Uzumaki, antes de sacudir la cabeza e indicarle a Hinata que lo siguiera. No notó que la pareja rozó sus puños por una fracción de segundo. Por un instante, pareció que el tiempo se había congelado para el niño y la niña. Pero luego se sonrieron el uno al otro y asintieron comprendiendo. Hasta luego, Hinata-chan. Naruto gorjeó, haciendo todo lo posible para aproximarse a la forma en que había hablado en su juventud. Eso sería encantador, Naruto-kun, respondió Hinata, principalmente para el beneficio de Ko. Naruto se despidió con la mano y Hinata siguió a Ko. Dentro del vientre de Uzumaki, Kurama resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Humanos, se burló mentalmente. Son incluso peores que los conejos. Sin embargo, estaba sonriendo. PD. El siguiente omake comenzó como la escena final de este capítulo, teniendo lugar después de la última escena de Naruto y Hinata. Sin embargo, finalmente lo consideré un poco demasiado emish y lo convertí en un fragmento no canónico. Omake. Los problemas de Sasuke y Sakura a la hora de acostarse. Sasuke miró a Sakura. Sakura miró a Sasuke. Estaban acostados en la cama de Luchia, desnudos como el día en que nacieron, ambos frunciendo el ceño con irritación. Aunque su piel estaba sonrosada y enrojecida por el sudor debajo de las sábanas, sus cuerpos juveniles dolían y ardían, no parecían emocionados ni satisfechos. Está bien, esto es simplemente doloroso, admitió Sakura. Y ni siquiera de la manera divertida. ¿Estás segura de que recuerdas lo que estás haciendo, querida? Extraño, murmuró Sasuke. Sé que no ha pasado más de una semana desde la última vez que lo hicimos. Y tampoco estoy sintiendo nada. Es solo, un poco extraño y vagamente incómodo. Apenas puedes levantarte, en eso, dijo Sakura inexpresiva, con los ojos entrecerrados. Tampoco de una manera sexy o sugerente. Juro que esto nunca me había pasado antes, insistió Sasuke a la defensiva. Sakura suspiró. Vamos a buscar a Naruto. ¿Está bien, querido? Sasuke hizo un puchero, luciendo profundamente ofendido por sus presentes dificultades. Bien. Vamos a vestirnos y vamos a encontrarnos con él.